Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Ahora, en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión, presentamos Más mezcla, maestro, acerca del maestro de obra en la Edad Media. Después tuvo lugar una nueva clasificación. Como los monjes anteriormente eran los únicos depositarios de los secretos del arte elevado, se separaron de los legos, a quienes se confiaban únicamente las labores manuales de la construcción. Por consiguiente, los más inteligentes, que habían recibido estos secretos de los monjes, se les distinguía como arquitectos entre los trabajadores ordinarios o albañiles comunes. Estos últimos solo conocían el uso de la llana y la mezcla, mientras que los primeros se ocupaban de proyectar planos para los edificios y en la construcción de ornamentos por medio del eficaz sistema escultural de labrado de las piedras. El Día de la Santa Cruz es una festividad, particularmente en México, en donde la cruz se convirtió en la patrona de los albañiles y peones de albañilería. Los albañiles acostumbran colocar una cruz adornada con flores naturales o de papel en la parte alta de los edificios o casas en construcción. En México, esto es una tradición que se remonta a la colonia, pero que fue traída de Europa por los conquistadores. Mas esta costumbre tiene su origen en lo que en la Edad Media se conocía como el maestro de obra, figura de quien ahora aquí, en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión, se hace alusión. En esta fecha tan significativa para los maestros albañiles. De antemano, felicidades. El albañil en nuestros días, conocido como trabajador de la construcción, persona poseedora de conocimientos teóricos y sobre todo prácticos, aprendidos mediante una larga experiencia en el día a día, pero también dueño de gran astucia para burlar las contingencias o imprevistos, además hábil en doblar el sentido del lenguaje, es decir, diestro para las artes del albur. El albañil, sin duda, mirando bien las cosas, es algo así como un sabelotodo, un mago para hacer cosas con las manos y con las palabras, y estirar el tiempo más allá de la regularidad de las horas y los calendarios. En ocasiones, una semana, en sus términos, se convierte en un mes. Probablemente, la descripción que se hace hoy en día acerca del albañil está muy próximo a la que en la Edad Media se conocía como el maestro de obra. De igual manera, así como había un monje, un soldado, un juglar cerca, también el maestro de obra era imprescindible en la corte medieval o feudal. Cada una de estas figuras desempeñaba una función específica al servicio de la nobleza medieval. Al maestro de obra le correspondía, entre otras tareas, la construcción, ni nada más ni nada menos que las catedrales para el clero, las abadías para los monjes y los palacios para los cortesanos. El título de maestro no era cualquier cosa en la Edad Media,
quien poseía este título, equivalente al del artesano, era en primer lugar un hombre libre. En segundo, hombre curtido en las más arduas disciplinas en razón del conocimiento de las ciencias sagradas y profanas. En tercer lugar, en efecto, alguien, al igual que Merlín, el mago, tenían la capacidad para hacer cosas con las palabras y las manos. Habilidad verbal y manual había en ellos. El maestro de obra, el albañil de la Edad Media, tiene una formación, digamos, académica, pero también empírica, que ponen de manifiesto que no son improvisadas. Es decir, las obras realizadas por ellos no son fruto del azar, sino que se basan en un hallazgo de considerable importancia, el universo de la palabra divina. Hay que recordar que el horizonte simbólico de la Edad Media está atravesado por el dominio de la teología y el discurso de la fe y de la revelación de que las cosas y el hombre mismo son a imagen y semejanza del Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas en el universo. Se sabe y se dice que el maestro de obra procede según principios artísticos, inspirados en el arte religioso. Esto es, todo aquello que trata de Cristo, de los santos y de la Virgen. Se puede decir que el maestro de obra también guía su actividad mediante principios sagrados, o sea, desde un pensamiento que transmite el símbolo de que toda obra humana no es sino el reflejo o copia del proceso de creación que subsiste en la naturaleza, obra que es divina. En efecto, al tiempo que el maestro de obra refleja simbólicamente el orden divino de la naturaleza en cada uno de sus trabajos, también tiene conocimientos producto de la experiencia cotidiana, al igual que de su propia imaginación, de que hay rasgos o caracteres para ornamentar la obra, tiene que ver con un sentido satírico, erótico, divertido y hasta los asociados a las sombras y a la oscuridad. A esto suele denominarse como arte profano, es decir, el arte que procede de la inspiración individual, ajeno a toda tradición simbólica o de cualquier formación. Es como la libertad creativa del maestro de obra y ahora de los albañiles para apartarse de las indicaciones de la ingeniería o de la arquitectura, que se tienen que seguir al pie de la letra. Durante la Edad Media, que son casi 13 largos siglos, en los cuales el discurso teológico dictaba las formas en general de la existencia y que recomendaba o imponía una vida dedicada a la contemplación y a la consagración del alma, aparecían dos formas de proceder o de realizar las cosas en la vida. Una es la vía especulativa, o sea, la del espíritu, seguida por teólogos y filósofos. La otra, la vía operativa, es decir, la de la mano, seguida por los artesanos, artistas, campesinos y maestros de obra.
Entre los diversos oficios medievales, el del maestro de obra es peculiar, pues frente a los demás quehaceres, el maestro de obra es quien conoce las técnicas y somete a sus imperativos privilegiando el misterio, pues este contiene el secreto de todas las cosas. De ahí que el maestro de obra en la Edad Media sea especie de un gran mago y a la vez también sabe que su existencia es un debate entre la razón, productora de técnicas, y el misterio, creador de una ciencia artística. Hay que dejar en claro que la espiritualidad de los constructores no es un misticismo, ni tampoco el sueño de unos cerebros etéreos que se extravían en la bruma de su propia imaginación. Son tan real y tan románticos como todas las demás personas, salvo que el maestro de obra se diferencia por su calidad moral, dado que son como el padre benévolo que vela por la salud moral y física de sus hijos, los constructores. El constructor de la Edad Media tenía la certeza de que su trabajo no era una fantasía gratuita, sino que resultaba útil al funcionamiento de la sociedad, para que el hombre alcanzara la armonía interna y con el cielo. El maestro de obra en la Edad Media sabe lo mismo que el artista y el artesano, a saber, que no se trata de crear o inventar algo nuevo, pues de ser así o de considerar su obra como algo original, corrían el riesgo de ser juzgados como transgresores de la obra divina. Es decir, en palabras simples, el maestro de obra podría ser castigado por compararse con el creador del universo. El artesano como el maestro de obra son hombres de ciencias. Estudian los modelos de sus obras allá donde siempre han estado inscritas, en la naturaleza y en las fuentes bíblicas, lo mismo que en la conciencia de las comunidades de constructores. El maestro de obra tiene bien presente que sus maestros le enseñaron que la inventiva era una facultad de orden secundario en el hombre, un mero pasatiempo. En su pensamiento y actividad, el maestro de obra no debe fijarse ni fiarse de la apariencia de los seres y de las cosas, sino de perpetuar el espíritu de verdad, bondad y belleza. Sin duda, las responsabilidades que recaen sobre el maestro de obra, aunque abrumadoras, no son aplastantes, sino que suscitan su entusiasmo. En el ser más humilde o en la parcela de vida más desheredada, puede hacerse realidad una experiencia espiritual y verdadera, como es el caso. El artesano medieval, al no ocuparse de la vanagloria de su yo, ejerce con la mayor naturalidad una virtud que en la actualidad computacional e informacional nos sorprende mucho: el anonimato. La mayoría de las obras no llevan firma, algo común en el antiguo Egipto y en otras civilizaciones tradicionales. Los nombres de los maestros de obra, de los escultores o artistas, no son patronímicos comunes, es decir, simples elementos de identidad. Por regla general,
son patronímicos de iniciación que les fueron atribuidos al entrar en la comunidad o cuando alcanzaron cierto grado dentro de la jerarquía. Algo así como los apodos que entre el gremio de los albañiles mismos se ponen. En resumen, el maestro de obra medieval y quizás el albañil en nuestros días sean como esos magos de luz, Merlín, por ejemplo, o espíritus más próximos al Renacimiento, Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, Rafael o Donatello, por mencionar algunos que tienen en cuenta que su actividad constructiva está en relación con la armonía que hay en la naturaleza. El maestro de obra en la Edad Media, como el albañil en la actualidad quizás, tienen parecida actitud y conocimientos a la de los alquimistas al comienzo del Renacimiento, al adquirir conciencia de su dimensión simbólica. El alquimista entra en el laboratorio de una naturaleza que se convierte en el oratorio de su pensamiento. Se sitúa entonces, como hace todo hombre tradicional, en el centro del mundo. El mundo, en sentido estricto, es algo que hay que organizar, algo en formación a lo que el hombre debe dar coherencia. El hombre descubre entonces el cosmos, es decir, una armonía donde se dejan oír las voces celestes. Descubre así el universo, la palabra divina en su infinidad de mundos y de cosmos, y saben guardar sus secretos. Nunca comparten, ni siquiera en una borrachera, las proporciones de arena, cal y cemento en la preparación de la mezcla. Desde luego que al día de hoy es vital hacer conciencia de la importante función llevada a cabo en nuestra sociedad por los maestros albañiles y resignificar su oficio, sus conocimientos y valores, como se hacía con el maestro de obra en la Edad Media. No te olvides de suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. No dejes de echar más mezcla, maestro. Desde que te conocí en el trabajo, me empezó a ir muy mal. No podía concentrarme y tarde empecé a llegar. No sabía en dónde estaba parado ni lo que tenía que hacer. Estaba totalmente idiotizado y yo sabía por qué. El patrón me retaba todo el día y en todo tenía razón. Se me ponía duro el cemento y blandito el hormigón. Y al pasar un par de días, yo le tuve que explicar que te extrañaba todo el día y no podía trabajar más. Yo te extraño cuando estoy rebocando arriba del andamio. Yo te extraño cuando pego
en el baño. Yo te extraño cuando mojo los ladrillos en el patio. Yo te extraño cuando estoy revocando arriba del andamio. Hice años de terapia y no lo pude superar. Me llenó de pastillas el psiquiatra y no te dejo de extrañar. Yo te extraño cuando estoy revocando arriba del andamio. Yo te extraño cuando pego cerámicos en el baño. Yo te extraño cuando mojo los ladrillos en el patio. Yo te extraño cuando estoy revocando arriba del andamio. Yo te extraño cuando estoy revocando arriba del andamio. Yo te extraño cuando pego cerámicos en el baño. Yo te extraño cuando mojo los ladrillos en el patio. Yo te extraño cuando estoy revocando arriba del andamio. Te dejé helado con la cuchara.